vamos a estar hablando sobre la fe ideológica. ¿Puede existir una fe ideológica? ¿Cómo podemos nosotros identificar si estamos teniendo una fe que sea ideológica? ¿Está bien? Y a ver, quizás alguno puede decir, pero bueno, toda fe tiene que ser una fe ideológica. Vamos también a discutir esto, ¿no? Primero analizando qué significa el término ideológica, ¿no? Para poder después ver si existe una fe ideológica, si es sano tener una fe ideológica, si es lógico tener una fe con estas características o no, ¿no? Vamos a ir un poco a la Biblia, donde hay un caso donde se dio bien clarito una fe ideológica, ¿no? Pero para eso vamos a buscar una definición, pero antes, como me gusta a mí, vamos a entre nosotros armar una definición de lo que significa ideología. ¿Está bien? ¿Sí? Estamos como rodeados de este término. Yo creo que en la última década, por lo menos acá en la Argentina, se ha escuchado muchísimo la palabra ideología, ¿no? Para hablar de cuestiones que tienen que ver con lo político, ¿no? Entonces se habla de una ideología que tiene que ver con la izquierda, una ideología de la derecha, una ideología del centro. Cuando se habla de ideología de género, que tiene que ver con los avances de un pensamiento más progresista, ¿no? Y más amplio de entender el hombre y la mujer, y algunos están a favor, otros están en contra. Bueno, se habla de un montón de ideologías, ¿está bien? Pero vamos a construir entre nosotros, antes de ir a la definición habitual de diccionario, vamos a ver qué es lo que nosotros sabemos sobre esta palabra. Así que les quiero preguntar, y abran sus micrófonos, hablen sin tener vergüenza. ¿Qué es para vos ideología? La palabra ideología. ¿Qué significa tener ideología? ¿O qué significa la palabra ideología? A ver, ¿quién se anima? Yo diría que es el conjunto de pensamientos acerca de algo. Ok, es decir, tener ideología es tener un conjunto de pensamientos acerca de algo. Sí, una corriente de pensamiento de algo, con Bueno, respecto a bien, algo en particular. bien. ¿Quién más? Puede ser una posición acerca de ciertos temas. ¿Y qué significaría una posición, David? A ver. Y que tomé una decisión acerca de un tema. Acerca de, no sé, lo político, me ubiqué en la derecha o en la izquierda, en cierto conjunto de ideas que ya tienen me anticipo, o sea, son previas a mí, que no es que yo las estoy pensando, sino que me anteceden. Ok, entonces diríamos que es como una postura ante cierta discusión. Yo me planto en algún lugar, ¿no? Eso Sí, sería pero que no soy solo yo, digamos, sino que hay un conjunto de personas que también sostienen a ese cuerpo de ideas. Ah, ok, entonces lo que vos decís es la ideología no es una postura personal, sino que yo adhiero a una postura que configura todo un grupo, digamos. Claro, algo así. Ok, bien, bien. Podemos unir hasta ahora los dos, que es el conjunto de ideas, ¿no? Que tiene un grupo y al cual yo puedo adherir o no. ¿Está bien? A eso es una ideología. Vamos bien, ¿no? ¿Quién más? ¿Quién le agregaría más? Yo pensaría que es algo, una postura personal de cada uno, ¿no? Eso pienso yo, no sé. Es decir, ¿no crees que sea de un grupo determinado? ¿Vos creés que es una Claro, postura? sino que es de uno mismo. Ok, bueno, sería como algo diferente a lo que dijo David. Para vos es algo Claro, más personal. totalmente. Por ahí estoy Bien. equivocada, no sé. No, no, bien, estamos acá hablando sin saber, ¿no? La Claro, familia pero igual, Espina. Así, perdón, debería tener un componente racional. seguramente. Si es una idea, debe tener alguna clase de lógica que arme esta idea, ¿no? Ese Que me componente. lleve a mí, o sea, yo razonando, no es porque no tengo nada mejor que hacer, sino razonando llego a ese lugar, ¿cierto? Porque es como un lugar, la ideología. Lugar Ok, en el cual me siento cómodo también. bien, Claro, esa es una pregunta que tengo para después, ¿no? De decir, ¿cómo construimos una ideología? Lo que vos decís, Jorge, es algo que me lleva, ¿no? Que mi lógica o mi razonamiento me hace sacar conclusiones y me lleva a ubicarme en un lugar. Pero es algo como que te seduce, como que pensás que es así. ¿Sería algo así?
Sí, quizás me seduzca la comodidad, o sea, el estar entre personas que son del mismo palo. No sé, de repente yo soy jugador de básquet, voy a un club y me siento cómodo con el resto de los jugadores de básquet y no con los de ping-pong. ¿Cierto? Entonces es como que hay un lugar de comodidad, un lugar bueno, no me sale la palabra, pero bueno, Como de, sí, como de sí, referencia, de identidad, de sentido de identidad. pertenencia. Identidad, sí. Entonces, ¿la ideología te ayuda a tener un sentido de pertenencia? A sentirte que pensás de la misma manera con otros también. Claro. Ok, bien, muy bien. ¿Quién más? Muy bien. Yo diría que son dos cosas que se contrastan, que son totalmente, o tienes fe y la manejas, o la ideología es como ir a puerto seguro, o siempre estar ahí en algo seguro, que al final terminaría dejando, dejar de ser fe, ¿no? Entonces, más bien es como tomar una postura segura sobre algo y de ahí en adelante vivir la vida sobre esa idea. Pero la fe tiene que ver con algo más subversivo, más atrevido, más osado. Puede existir una ideología que sea como diferente, que te ubique en un lugar así, ¿no? Que te ubique en un lugar que termine siendo osada, ¿no? En ese caso sería la fe sería una ideología. Para vos, la Sí, fe es como una ideología. Lo que sí, estamos diciendo ahora, quien tiene fe también es la postura ante la vida o ante distintos temas de un grupo al cual te da sentido de pertenencia. Para vos, ubicarías la fe también como una ideología. sí, guardando las proporciones, pero sí. Ok, vamos a discutirlo después de esto, ¿está bien? ¿Sí? Muy bien. ¿Quién más? Yo creo que puede, justo después de lo que dijo Luisa, estaba pensando también en lo que decía David, de que se comparte por un grupo de personas, es como que de alguna forma se estructura y se mantiene cuando pertenece a muchos. Puede empezar en uno que propone algo, una postura, ideas, argumentos frente a cierta cosa, y el resto comparte eso. Entonces ahí es como que se arma eh, todo un grupo, ¿no? Y donde también, como decía Jorge, se sienten parte de ese grupo. Es como que, recién Meli me decía, es como un sostén de identidad Claro, también. como que también ayuda como a la síntesis, ¿no? Y uno necesita, y de hecho creo que la ideología también a veces ayuda a calmar conflictos internos y puede ser también un refugio, ¿no? A veces pensar solo algo es como muy perturbador y el efecto del grupo tranquiliza, saber que lo compartís con alguien más es tranquilizador. Bien. Entonces diríamos que no debe existir una persona que no tenga alguna ideología de algo. Puede ser que en política no tenga una postura tomada, pero seguramente tiene posturas tomadas en algo ante la vida. Es decir, todos estamos cruzados por ideologías, entonces. ¿Les parece bien esto? Sí, es que creo que inclusive no tomar una postura es una postura. Como Bien. que decidir, Claro. no decidir nada ya te está parando en un lugar, digamos. Sí, de hecho no Ya. podés tener una postura partidista, pero sí una visión política, ¿no? Que no adhiera a ningún partido. Es decir, puedes tener la ideología de izquierda o de derecha, no políticamente, pero sí ante la vida, por ejemplo. Sí, Sí, también en general, claro. porque la política se mete en todo. Bien. Y pregunto, ¿la ideología te hace a vos o vos haces a la ideología? No, vos la haces a la ideología, porque de hecho hay ideologías que van modificándose. Depende cómo el grupo, con el mismo pensamiento dentro de la misma ideología, va creciendo, va formándolo para un lado o para el otro, con todos los matices que pueden tener en el medio. De hecho, la ideología se termina cuando el grupo se termina. Cuando el grupo... Y creo que el colectivo hace la ideología. ¿Cómo? Ajá. Como que todos juntos construimos, como un colectivo, construimos una ideología. Pero después es como que quedamos presos de esa ideología, ¿no? Y pensamos lo que la ideología dice que tenemos que pensar. Es como raro esto, ¿no?
Pero es que una para mí primero interacción. la ideología nos hace a nosotros. Por ejemplo, en lo que nos transmiten otros, desde nuestros padres. O sea, en mi casa nunca se dijo, pero siempre se transmitió un pensamiento político de derecha. Recién pude reflexionar sobre eso cuando pude empezar a diferenciar ciertas cosas. Pero de Lo que vos entrada decís, me fue lo que vos dado. decís, David, es como que vos no inventaste la derecha, a vos te inculcaron la derecha. Claro, y la derecha formó mi pensamiento inicial. Ujú. Claro, Entonces, ¿nosotros hacemos a la ideología o la ideología nos hace a nosotros? no, no, para mí la ideología te atrae, pero después vos, si tenés un pensamiento propio, podés intentar modificar siempre lo que, desde mi punto de vista, ¿no? Lo que uno intenta hacer es modificar el entorno dentro de la ideología. Cuando ese entorno no se modifica, me voy. Es lo que nos Ahora, debe ¿saben haber qué? pasado a todos nosotros en nuestras iglesias, por ejemplo. Ok, pero saben que hay que tener una capacidad muy grande de reflexión para uno poder, después de haber sido seducido o atraído o impuesto o haber sido educado a través de una ideología, poder discutir esa ideología. Hay que tener una capacidad de reflexión, análisis y autocrítica muy grande, porque entendemos la vida de esa manera. ¿Está bien? Es muy difícil, ¿eh? Muy difícil. Hay gente que dice, bueno, yo fui educado de esta forma y es mi manera de entender la vida, ¿no? Sí. Justo, Creo que es criterio la palabra, ¿no? Como tener un criterio propio. Es muy difícil tener este criterio, hay que tener una capacidad de autoanálisis y autocrítica muy grande, ¿no? Porque yo creo que sí, no sé quién fue que dijo, si Meli, no me acuerdo bien, que dijo que la ideología nos tranquiliza, no sé si fue Oski, ¿no? Nos Meli. causa paz, nos da identidad. Meli. Meli, ok. Entonces, de alguna manera, discutir algunas cuestiones ideológicas en nosotros nos hace sentir que entramos en caos, que caemos en el vacío. Todos los que en algún momento hemos discutido algunas cuestiones con la iglesia, sentimos que, che, entonces, ¿qué queda? No queda nada, ¿no? Es decir, caer como en el vacío, ¿no? Si nuestra manera de entender la iglesia o nuestra manera de entender la vida cristiana se transforma en una ideología. Quizás no debería haber sido una ideología, no lo sé. Por lo menos pongámoslos en signo de pregunta, ¿no? ¿Qué piensan? Perdón, yo no me di cuenta que puse el micrófono. Te iba a decir que en primera instancia yo creo que es como que nos contiene y es como que es primera la ideología y que después es posible una interacción. Y yo creo que uno de los conflictos es cuando esa ideología es muy rígida, ¿no? Y yo creo que de alguna manera uno puede interactuar con eso y flexibilizar. Creo que es muy difícil llegar a una postura, creo que lleva todo, no sé, toda una vida llegar a ciertas posturas, sinceramente, por lo menos como lo veo yo, creo que es muy difícil. Y uno es como que no se da cuenta hasta qué punto tiene condicionamientos, ¿no? Pero yo creo que cuanto más rígida es esa ideología, es más complicado. sí. Bien. Sí, exacto. Yo creo que, de hecho, por eso me haría la pregunta de si la fe puede ser una fe ideológica por lo estricto que es la ideología, ¿no? Yo discuto en algún punto desde la psicología social, ¿está bien? Desde la construcción del pensamiento comunitario o colectivo, ¿no? Esto social. Yo discuto que nosotros podamos construir una ideología, ¿está bien? Somos bastante dóciles a adaptarnos y sumarnos a una ideología y después nos cuesta mucho modificar esa ideología desde adentro para transformarla en otra cosa. Piensen en lo que quieran, ¿está bien? ¿Sí? Piensen en lo que cuesta cambiar el pensamiento de una Argentina, de una Colombia, de una Panamá, o de una México o Uruguay. ¿Cómo nos cuesta cambiar nuestras conductas sociales? Muchísimo, ¿no? Tienen que pasar quizás décadas o generaciones para cambiar, ¿no? La cultura del trabajo, cómo se ha ido abandonando por una cultura más de otras cuestiones, y volver a la cultura del trabajo y salir de una ideología más de no comprometernos, de no sacrificarnos, de no dedicarnos. Cuesta muchísimo, ¿no? Con la iglesia pasa lo mismo. ¿Cómo nos costaría a nosotros modificar algunas cuestiones de la iglesia? Muchísimo, ¿no? Así que la ideología es algo que se ha impuesto en nuestras vidas
y que es muy difícil después salir de ella, muy difícil, ¿no? Pero para que se entienda mejor vamos a hacer David, ¿querías decir algo? Porque veo tu manita levantada. Sí, por ahí lo otro que habías dicho, digamos, que estábamos entrecruzados entre posiciones ideológicas. A mí me parece que en ese sentido es imposible la neutralidad. O sea, no existe una posición, no posición. O sea, uno siempre va a estar ocupando alguna postura en torno a ciertos temas. El tema es si eso fue reflexionado o si uno simplemente es hablado por eso que recibió. Bien, 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 sí. Habrá algún tema que no te interese, pero igualmente hay una postura tomada, que es el no haberte interesado. Creo que alguien lo dijo, ¿no? Creo que Fosky, que el que decide no tener una ideología está teniendo una ideología, ¿no? Que es que no tengas una postura tomada. Pero creo que todos estamos obligados a tomar posturas ante la vida. Por eso vamos a hacer un ejercicio para que quede más claro. Vamos a decir ideologías sobre distintos temas. ¿Está bien? ¿Sí? Vamos a hacer una lista de ideologías. Salgamos de las cosas más normales, como decir, sí, soy de izquierda, soy de derecha políticamente. Vamos a tomar cosas más cotidianas. ¿Está bien? Por ejemplo, yo adhiero a la ideología de que no existen seres extraterrestres. ¿Está bien? ¿Sí? Adhiero a la ideología de que nosotros somos algo creado especial, que hay un universo infinito, pero que eso no significa que porque sea infinito tiene que existir lo especial que tiene este planeta. Puedo equivocarme, pero yo adhiero a esa ideología. ¿Qué otras existen? De las vacunas ahorita. ¿Sos Puede ser antivacuna o ok. ciencia. Bien. ¿Sos una ideología de las antivacunas o de los pro vacuna? Muy bien. Los terraplanistas. Eso, ¿existe gente que cree que la Tierra es plana, de verdad? Sí. Sí. Demasiada. Yo pensé que era como un mito gracioso, pero si existe gente que la Tierra es plana, estamos en el horno, ¿no? No, hacen convenciones, hacen convenciones y todo. Mirá vos, ok, bueno, bien. Los terraplanistas es parte de una ideología, ¿sí? ¿Qué más? Tienen que haber muchas, vamos. Piensen en la vida, estamos cruzados por millones de ideologías, ¿eh? ¿Un equipo de fútbol es una ideología? Bien, sí, pues puede transformarse en una ideología. Bien, sí. Sí. El veganismo, vegetarianismo. Bien, también. Ah, Kate, ¿cómo estás, Kate? Apareciste de golpe. Sí. Bien, sí, el veganismo o el antiveganismo, muy bien. El maltrato animal. La moda también. Las modas, muy bien, sí. Uno de los sismos, el feminismo. Todos. Todos los sismos terminan en ideología, ¿no? ¿Pueden decir una ideología que sea tuya? Que vos te identifiques con algún tema y vos decís, uy, yo tengo la ideología de tal cosa, no sé, ¿no? ¿Puede existir? A ver. Los Ospina ahí levantaron la mano, ¿no? La tenían levantada, pero aplica. El buscar el porqué de todo. El buscar el porqué de todo. ¿Es una ideología? ¿Cuál, perdón? El buscar el porqué de todo. No sé si... O sea, es como no dar por sentado todo lo que dicen, sino necesitas refrendar esa afirmación del otro. Yo creo que el buscar el porqué de todas las cosas no es una ideología, es una consecuencia quizás de alguna ideología anterior que tiene que ver con que seas una persona descreída de las cosas, eso se transforme como una ideología y entonces como consecuencia buscas el porqué de todo, ¿no? Parece más una acción de consecuencia que una ideología. La ideología sería anterior, ¿no? Claro, sería de pensar como... que dicen millones de sospechosos que no te dicen la verdad. Exacto. Ser rebelde, por ejemplo, es una ideología. ¿Cuál? Ser rebelde, rebelarse contra las cosas, ¿no? No, porque son conductas y acciones. La ideología es el pensamiento, ¿está bien? Es la estructura que se nos impone como pensamiento. Y si yo pienso que yo soy rebelde, no es una ideología.
No, pero eso es una conducta, ¿está bien? Ok. Quizás está sostenida por una ideología, por eso digo, hay conductas que pueden estar sostenidas por una ideología, pero no sería la rebeldía a la ideología. Ok. Yo soy de la idea de que hay un mundo material y un mundo inmaterial. Bien, muy bien, está bien. Bien, esa es parte de una ideología. También otro puede decir es que yo soy del pensamiento de creer que el hombre o la mujer se divide en tres partes: espíritu, alma y cuerpo. ¿Está bien? Por ejemplo. ¿Sí? Bueno, fíjense que hay un montón, ¿no? ¿Cómo estamos cruzados por ideologías? Y las ideologías no son ni buenas ni malas, vamos a decir eso. No es que tenemos que de alguna manera destruir la ideología. No tenemos que destruirla, tenemos que tener la capacidad de poder pensarla, porque si no se nos impone. ¿Alguna vez hablaron con alguien con una ideología tan fuerte que no podés hablar con esa persona sobre ciertos temas? Sí. Es imposible hablar con alguien con estructuras rígidas, ¿no? Ideológicas. Es como que vos decís, no puedo hablar de fútbol, no puedo hablar de cine con... Este es tan Star Wars, ama tanto Star Wars que no puedo decirle que para mí me parece una porquería Star Wars. ¿Está bien? Que nunca vi Star Wars, ¿no? Pero digo, no, porque si no, ¿sabes qué? Es debido de muerte la discusión. ¿Conocen gente así? De por distintos temas, son tan ideológicos y tan apegados a la ideología que no se puede discutir. ¿Conocen? Entonces se transforma en fanatismo. Es que la ideología se impone como algo rígido y estricto que te obliga a ver determinado tema de una manera determinada. Entonces, es la hermana o la amiga íntima del fanatismo, por supuesto. De hecho, si yo tengo una postura ante la vida, pero puedo discutirla, puedo repensarla, puedo modificarla, no sería ideología. La ideología es estricta, ¿está bien? Vamos a ver lo que dice el diccionario. Alguien que lo pueda leer, por favor. La ideología es el conjunto de ideas fundamentales que caracteriza el pensamiento de una persona, un grupo, colectividad o una época. Bien. Las ideologías es el conjunto de ideas, de pensamientos, ¿sí? Pero que son fundamentales, es decir, no se pueden discutir. Si vos discutís la idea fundamental de una ideología, tenés que irte a la ideología contraria, entonces. ¿Está bien? Si yo soy de izquierda y empiezo a discutir la izquierda, me transformo en derecha. ¿Está bien? Es decir, para los de izquierda... O crear tu propia ideología. O transformarse en otra ideología, cosa que es muy difícil, porque las ideologías es el pensamiento en conjunto. Creo que Fer lo había dicho, ¿no? De que tiene que ver con el colectivo, no tiene que ver con una idea personal, porque si no es una postura personal ante la vida. La ideología es cuando esa postura personal ante la vida es compartida con un grupo, ¿está bien? Y todos adhieren a al mismo pensamiento. ¿Sí? El tema es discutir la hipótesis central, digamos, de ese pensamiento. Por eso ideas fundamentales. Por ahí uno puede, dentro de la izquierda, empezar a discutir cosas más periféricas, pero no discute lo central, entonces se mantiene dentro de esa ideología. Por ejemplo, si yo soy antiaborto, ideológicamente me paro en un lugar antiaborto, pro vida, puedo discutir de que, pero yo creería que sí se puede abortar. ¿Puedo discutir eso? No, porque No. esa misma discusión de la idea central de ser antiaborto, si yo digo, bueno, pero en algunos casos se puede abortar, ya estaría como saliendo de la idea fundamental de ser antiaborto. Ya pongo un manto de discusión sobre esa idea fundamental y casi estoy saliendo. Me vuelvo en la frontera de la ideología, ¿está bien? Por consiguiente, si yo en un grupo antiaborto digo, bueno, pero en algunos casos se puede abortar, chau, me salgo, es decir, salí de nuestro grupo. ¿Está bien? Tendría la ¿cómo se dice? Excomulsión o excomulgión, no sé cómo se dice. ¿Está bien? ¿Sí? Y si no, le inventamos la palabra, no importa. ¿No? Es como decir, ¿puede existir un cristiano que crea que Jesús no era Dios y no murió y resucitó? No, la verdad que no. Dejaría de ser cristiano, sería otra cosa. Pero la verdad es que para ser cristiano hay doctrinas fundamentales de la fe. ¿Está bien? Que si yo me salgo de esa discusión, paso a hacer otra cosa. ¿Está bien?
¿Sí? Por eso la Como ideología se defiende a sí misma. Alguien iba a decir algo, perdón. Yo decía, como protestante, por ejemplo, cuando surge el protestantismo, no se pone del otro lado del catolicismo, digamos. En algunas cuestiones sí, porque acordate que cuando aparece Lutero con todos sus pensamientos, la discusión era sobre las indulgencias, no era sobre otra cosa. Lutero no pensó en hacer un movimiento protestante, lo que Lutero quería era discutir las indulgencias. Entonces presenta las tesis que tiene que ver con solo por fe, solo a través de Jesús, solo la Biblia y demás. ¿Está bien? Lo que hace que luchara contra las indulgencias de aquel momento y por consiguiente se tuviera que ser abandonado. Comulgado, sí. Excomulgado. Excomulgado, eso, no me salía esa palabra. Excomulgado, ¿está bien? Claro, ¿Sí? O sea, es echado de un grupo ideológico y conforma otro. Exacto, sí. Bien. Pero hay pocos genios que pueden armar una ideología después de su... Hay pocos, Claro. ¿está bien? ¿Sí? Piensen que algunos fueron muy buenos para la humanidad, otros fueron muy malos para la humanidad. Maquiavelo puede ser muy bueno para algunos, pero muy malos para otros, y construyó una ideología que el fin justifica los medios, ¿no? Hay gente que ideológicamente cree que el fin justifica los medios. ¿Viste? Si tenemos que llegar allá y tenemos que morir en el camino, moriremos en el camino, pero tenemos que llegar allá. El fin justifica los medios. Hay gente que ha formado ideologías. Es lo que yo digo en el libro Mentes Peligrosas, que no hay nada más importante para un cristiano que tener una buena idea. Imagínense si cristianos crean ideologías, como lo hizo en su momento los grandes pensadores, ¿no? Pero por eso es raro que a Dios le pedimos prosperidad, milagros, prodigios, no le pedimos una idea, una gran idea. No, nadie dice, Señor, que yo así como Maquiavelo sembró una ideología de que el fin justifica los medios, yo quiero, Señor, que me des una idea para... No, nunca le pedimos cosas así, ¿no? A Dios. Pero sí le pedimos poder cambiar el carro, o poder irme de vacaciones, o cosas por el estilo. ¿Alguien más? Vamos a la Biblia. Alguien que tuvo un problema con la ideología. A ver, ¿qué personaje de la Biblia te parece a vos que es el más indicado para discutir que tuvo un problema ideológico? ¿Cuál sería para vos? A ver, tiren nombres. Pablo. No es Pablo, pero podría ser, sí, podría ser. Pero Pablo sería como chiquita la historia, ¿no? Desde Saulo de Tarsos a Pablo, ya lo conocemos. Hay otro que cae justo, a ver si alguien se... Simón el Celote. Jesús. Perdón. Jesús. Ni Jesús ni Judas. Hay otro que es justito. Pedro. ¿Quién? Pedro. No es Pedro, escuela dominical. El Celote. No, creo que era Simón el Celote. No es Simón el Celote. Hay alguien que es justito, pero... Tomás. ¿Quién? Tomás. No es Tomás. Lo que pasa es que podemos discutir un montón de acciones dentro de la Biblia que tenían que ver con la ideología. Pero hay una historia que todo el libro tiene que ver. ¿Quién? Mateo. No es Mateo. Todo un libro habla sobre ideología. De hecho, el tema podría haber sido ideología como libro. ¿Antiguo o Nuevo Testamento? Antiguo Testamento. Job. No es Job. Porque Job habla de otras cosas. Pero hay un libro que habla de ideología. Salomón. No. Salomón. Salomón. Ageo. Jueces. ¿Quién? Ageo. No. ¿Quieren saberlo? Sí. Es un personaje que tiene que ver con un personaje y un animal. Jonás. Noé. Muy bien. Jonás. No hay personaje que hable mejor de la ideología que Jonás. Y para eso vamos a leer bastante, porque la gran pregunta que nos vamos a hacer es si puede existir una fe ideológica. Está bien, vamos a hacernos esta pregunta. Y para eso voy a leerle yo la historia. Dice, son varios versículos porque casi vamos a ver todo el libro, pero tengan paciencia porque es una historia apasionante. Dice así, el Señor le dio el siguiente mensaje a Jonás, hijo de Amitai. Levántate y ve a la gran ciudad de Nínive. Pronuncia mi juicio contra ella porque he visto lo perversa que es su gente. Entonces Jonás se levantó
y se fue en dirección contraria para huir del Señor. Descendió al puerto de Jope, donde encontró un barco que partía para Tarsis. Pagó su pasaje, subió a bordo y se embarcó rumbo a Tarsis con la esperanza de escapar del Señor. Ahora bien, el Señor mandó un poderoso viento sobre el mar, el cual desató una violenta tempestad que amenazaba con despedazar el barco. Temiendo por sus vidas, los desesperados marineros pedían ayuda a sus dioses y lanzaban la carga por la borda para aligerar el barco. Todo esto sucedía mientras Jonás dormía profundamente en la bodega del barco. Así que el capitán bajó a buscarlo. ¿Cómo puedes dormir en medio de esta situación?, le gritó. Levántate y ora a tu Dios. Quizás nos preste atención y nos perdone la vida. Entonces la tripulación echó suertes para ver quién había ofendido a los dioses y causado tan terrible tempestad. Cuando lo hicieron, la suerte señaló a Jonás como el culpable. Así que los marineros le reclamaron: ¿por qué nos ha venido esta espantosa tormenta? ¿Quién eres? ¿En qué trabajas? ¿De qué país eres? ¿Cuál es tu nacionalidad? Y él dijo entonces: soy hebreo y temo al Señor Dios del cielo, quien hizo el mar y la tierra. Los marineros se aterraron al escuchar esto, porque Jonás ya les había contado que huía del Señor. ¡Ay, ¿por qué lo hiciste?, gimieron. Como la tormenta seguía empeorando, le preguntaron: ¿qué debemos hacer contigo para detener esta tempestad? Echadme al mar, contestó Jonás, y volverá la calma. Yo sé que soy el único culpable de esta terrible tormenta. Entonces los marineros tomaron a Jonás y lo lanzaron al mar embravecido, y al instante se detuvo la tempestad. Los marineros quedaron asombrados por el gran poder del Señor, le ofrecieron un sacrificio y prometieron servirle. Entretanto, el Señor había provisto que un gran pez se tragara a Jonás, y Jonás estuvo dentro del pez 3 días y 3 noches. Entonces Jonás oró al Señor su Dios desde el interior del pez y dijo, escuchen bien esto, en mi gran aflicción clamé al Señor y Él me respondió. Desde la tierra de los muertos te llamé y tú, Señor, me escuchaste. Me arrojaste a las profundidades del mar y me hundí en el corazón del océano. Las poderosas aguas me envolvieron. Tus salvajes y tempestuosas olas me cubrieron. Entonces dije, oh Señor, me has expulsado de tu presencia. Aún así volveré a mirar hacia tu santo templo. Me hundí bajo las olas y las aguas se cerraron sobre mí. Las algas se enredaban en mi cabeza. Me hundí hasta las raíces de las montañas. Me quedé preso en la tierra, cuyas puertas se cierran para siempre. Pero tú, oh Señor mi Dios, me arrebataste de las garras de la muerte. Cuando la vida se me escapaba, recordé al Señor. Elevé mi oración sincera hacia ti en tu santo templo. Los que rinden culto a los dioses falsos le dan la espalda a todas las misericordias de Dios. Pero yo te ofreceré sacrificios con cantos de alabanza y cumpliré todas mis promesas, pues mi salvación viene solo del Señor. Entonces el Señor ordenó al pez escupir a Jonás en la playa. El Señor habló por segunda vez a Jonás: levántate y ve a la gran ciudad de Nínive y entrega el mensaje que te he dado. Esta vez Jonás obedeció el mandato del Señor y fue a Nínive, una ciudad tan grande que tomaba 3 días recorrerla toda. El día que Jonás entró en la ciudad, proclamó a la multitud: dentro de 40 días Nínive será destruida. Entonces la gente de Nínive creyó el mensaje de Dios, y desde el más importante hasta el menos importante declararon ayuno y se vistieron de tela áspera en señal de remordimiento. Cuando Dios vio lo que había hecho y cómo había abandonado sus malos caminos, cambió de parecer y no llevó a cabo la destrucción con los que los había amenazado. Este cambio de planes molestó mucho a Jonás y se enfureció. Entonces le reclamó al Señor: Señor, ¿no te dije antes de salir de casa que tú harías precisamente esto? Por eso huí a Tarsis. Sabía que tú eres Dios, un Dios misericordioso y compasivo, lento para enojarte y lleno de amor inagotable. ¿Estás dispuesto a perdonar y no destruir a esta gente? Quítame la vida ahora, Señor, prefiero estar muerto y no vivo si lo que yo predije no sucederá. ¿No? El Señor le respondió: ¿te parece bien enojarte por esto? Entonces Jonás se fue al oriente de la ciudad e hizo una enramada. Luego se sentó bajo la sombra de una enramada mientras esperaba ver lo que le acontecía a la ciudad.
Ahora bien, el Señor Dios proveyó que una planta frondosa creciera allí y pronto extendió sus anchas hojas sobre la cabeza de Jonás y lo protegió del sol. Esto le trajo alivio y Jonás estuvo muy agradecido por la planta. Pero Dios también proveyó un gusano. Al amanecer al día siguiente, el gusano se comió el tallo de la planta de modo que se marchitó. Así que cuando el sol se intensificó, Dios proveyó un viento abrasador del oriente para que soplara sobre Jonás. El sol pegó sobre su cabeza hasta que se sintió tan débil que deseaba morirse y exclamó, es mejor vivir así. Entonces Dios le dijo a Jonás, ¿te parece bien enojarte porque la planta murió? Sí, replicó Jonás, estoy tan enojado que quisiera morirme. Entonces el Señor le respondió, sientes lástima por una planta, aunque tú no hiciste nada para que creciera. Creció rápido y murió rápido. Pero Nínive tiene más de 120.000 habitantes que viven en oscuridad espiritual, sin mencionar todos los animales. ¿No debería yo sentir lástima por esta ciudad? ¿Puede existir una fe ideológica? ¿Sí? Vamos hacia atrás, perdón. Vamos hacia atrás. Muy bien, ¿no? Conclusiones de lo que hemos escuchado. Así, a simple vista, no entremos en cositas, ¿no? ¿No habla de ideología este libro? ¿Qué creen? Estamos frente a algo... ¿Y la ideología del Dios castigador? Bien. ¿Qué les hace sentir esta historia? Porque no es que Jonás no tiene compasión, Jonás tiene compasión. ¿Está bien? ¿Por quién? Es como muy confianzudo con Dios. Él le hace los reclamos. Pero porque tenía cierta relación. Es como un Jonás rebelde, ¿no? Perdón. No estoy seguro que Jonás sea rebelde, ¿eh? Yo creo que Jonás es muy obediente, Jonás es muy espiritual. Cuando escuchamos la oración que hace a Dios, es una oración que impacta el corazón de Dios, ¿no? Y Jonás tiene mucha misericordia por aquellos que mueren. ¿Como quién, por ejemplo? ¿Por quién tiene misericordia Jonás? La planta. Por la planta. Tiene una misericordia enorme. Hasta se enoja al Señor de que por qué pobrecita planta se murió. ¿Está bien? Mire si no tiene misericordia. ¿No? Vamos a ir rápidamente, vamos a ir por algunas ideas. El Señor le dijo el siguiente mensaje a Jonás, dijo, levántate y ve a la gran ciudad de Nínive. Yo me imagino a Jonás diciendo, el Señor me habla, ¿no? Me ha escogido para hacer grandes cosas. Y cuando se levanta Jonás diciendo, heme aquí, Señor, envíame a mí, ¿no? Yo quiero ser de tus mensajeros, Señor. Y dice, ok, anda a Nínive y dale su mensaje para que se salven. Yo imagino a Jonás, ¿a dónde? A Nínive. ¿Para que qué? Para que se salven. ¿Y por qué se tiene que salvar Nínive? Primera ideología que tenía que ver con esta postura que tenemos nosotros de ser quienes decidamos quiénes se van al cielo y quién no conforme a nuestra ideología. ¿Está bien? Esto, déjenme decirles algo, es cristianismo puro, ¿eh? Jonás es cristianismo puro. Hoy muchos se rasgarían las vestiduras si hay iglesias que les da oportunidad a Nínive. Se rasgarían las vestiduras. ¿Está bien? Porque Nínive no tiene que tener oportunidad, ¿no? Pero miren lo que pasó. Esta me llama poderosamente la atención. Jonás tiene una postura ideológica. Específicamente, hay pueblos que no merecen el perdón de Dios. ¿Está bien? Deportivo Israel versus Deportivo Nínive, que Nínive se vaya a la B. ¿Sí? Ahora, miren qué interesante que es esto. Cuando vos tenés una ideología muy estricta y una ideología muy firme, tan firme que construís vos la voluntad de Dios, vuelvo, hay ideologías, ahí para que Meli anote esta frase, ¿no? Hay ideologías en nuestra religiosidad tan fuerte que esa ideología construye para nosotros la voluntad de Dios. Nosotros le decimos a Dios cómo debe actuar. ¿Está bien? Y cuando esto sucede, empieza a desmoronarse la vida. Miren qué interesante esto. Entonces Jonás se levantó, después de escuchar la famosa voluntad de Dios, este Jonás tan espiritual que puede su oración tocar el corazón de Dios,
¿no? Y que tiene una misericordia por la ecología y las plantas, y es re vegano el tipo, ¿está bien? ¿Sí? Un corazón para defender los animalitos y las plantas tiene impresionante, y es un cristiano re comprometido, se levanta, y porque Dios le dice, modifica tu ideología, es esto lo que Dios le pide. Porque justamente se lo pide a Jonás, que es un tipo que odia a Nínive. Es que lo que Dios quería es que modifique su ideología. Dice, entonces Jonás se levantó y se fue en dirección contraria para huir del Señor. Me encanta, esta parte me encanta. ¿Sabes qué? Cuando vos tenés una ideología muy fuerte y querés entonces discutir esa ideología, casi seguro encuentres todos los argumentos para hacerlo. Lo que quiere decir es esto, ¿no? Qué increíble, ¿no? Que Jonás quisiera irse al lado opuesto de Nínive, se va al puerto y justo está saliendo un barco que va contrario a Nínive. Mirá vos, ¿no? Qué suerte la de Jonás, ¿no? Porque el único barco que salía se va justamente en dirección contraria a Nínive, no se va hacia Nínive, se va en dirección contraria. Es que, ¿saben qué? Yo creo que hay veces donde nuestra ideología, nosotros le pedimos señales a Dios como parte de la ideología y las señales aparecen, ¿eh? ¿Está bien? Es como decirle, Señor, si realmente no tengo que amar nunca a un homosexual, que mañana llueva, y mañana llueve. ¿Está bien? Porque ¿sabes qué? Casi seguro que cuando vos no quieras hacer la voluntad de Dios, encuentres la forma muy fácil de ir en dirección contraria a la voluntad de Dios. Podían haber salido hacia muchos lugares, pero justamente sale hacia el lugar contrario, ¿no? Entonces ya sabemos que descendió a Jope, encontró un barco que partía hacia Tarsis, pagó el pasaje, subió a bordo y se embarcó rumbo a Tarsis con la esperanza de escapar del Señor. ¿Está bien? Ahora ya conocemos que se levanta una tempestad, ya conocemos la historia de los marineros que echan suerte, ¿no? Y me llama también la atención cómo Jonás sabe que el problema es él, pero nunca cambia la ideología. Él está dispuesto a morir sin abandonar su ideología. Cuando echan suerte y se dan cuenta que es él, vieron que le hacen esta pregunta, ¿por qué nos has venido esta espantosa tormenta? ¿Quién eres? ¿De qué trabajas? ¿De qué país eres? ¿Cuál es tu nacionalidad? Él dice, soy hebreo, contestó Jonás, y temo al Señor, Dios del cielo, quien hizo el mar y la tierra. Qué espiritual que es, ¿viste? Es re espiritual, ¿no? Los marineros aterraron a escuchar esto, ¿por qué lo hiciste? Entonces, ¿qué debemos hacer? Miren qué espiritual que es Jonás, de decir, Señor, si pequé, me sacrificaré por mi pecado, ¿no? Ahora, nunca dijo, Señor, perdóname, la verdad que tendría que haber ido a Nínive y deseo que Nínive sea salva. No, 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 él no iba a cambiar su ideología. Bajo ningún punto de vista la iba a cambiar. Estaba dispuesto a morir, pero no a cambiar su ideología. Échenme al mar, dice, contestó Jonás, y volverá la calma. Qué espiritual el tipo, ¿no? Diciendo, tranquilo, soy yo el que pecó, mátenme, pero ustedes serán salvos. Y recuerden mi nombre, pónganle este barco Jonás, ¿no? Échenme al mar, contestó Jonás, y volverá la calma. Yo sé que soy el único culpable de esta terrible tormenta, ¿no? Yo me imagino a los marineros que se deben haber mirado, saben que discutieron, le piden a Dios como autorización para matarlo, pero digo, mátalo, listo, ¿no? Y lo echaron al mar, y ¿saben qué? Todo se tranquilizó. Qué increíble que en estas circunstancias hay salvación, todo se tranquilizó y se convierte todo el barco, ¿no? Y entonces dice, le ofrecieron un sacrificio a Dios y prometieron servirle, ¿no? Acá conocemos la historia del pez, no vamos a entrar en mucha discusión sobre esto, pero acá me llama la atención. Qué oración la de Jonás, mi hermano. Qué hombre de oración, ¿no? Qué sentida oración. La verdad que cuando yo escucho esta oración, digo, Señor, qué hombre de convicción Jonás, ¿no? Jonás empieza a decir, mi gran aflicción clamé al Señor. Yo me imagino a Dios así. Aflicción. ¿No? Porque llena de palabras, Jonás, llena de cosas, ¿no? Y aparte, fíjense, ¿no? Me arrojaste en las profundidades. Nunca pide perdón porque su pensamiento es un pensamiento legalista, es un pensamiento que no admite la misericordia sobre un pueblo equivocado.
Nunca menciona eso, siempre menciona lo pobrecito que es él y las circunstancias en que está. Me arrojaste a las profundidades del mar y me hundí en el corazón del océano, ¿no? Las poderosas aguas me envolvieron, tus salvajes y tempestuosas olas me cubrieron. Entonces dije, oh Señor, me has expulsado de tu presencia. Aún así volveré a mirar a tu santo nombre, aleluya. ¿No? Me hundí bajo las olas y las aguas se cerraron ante... Yo me imagino toda la pompa, ¿no? Y los que estaban ahí, estarían ahí, viste, también todos los pececitos llorando como diciendo, Señor, qué hombre espiritual, ¿no? Y Jonás dice, pero Señor, ¿no? Pero tú, oh Señor, mi Dios, me arrebataste de las garras de la muerte. Cuando la vida se me escapaba, recordé al Señor y bla, 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 bla. Y encima habla de Nínive, dice, los que rinden cultos a dioses falsos, le dan las espaldas a todas las misericordias de Dios. Él le estaba dando la espalda a la misericordia de Dios. Pero yo ofreceré sacrificios con cantos de alabanza y cumpliré todas mis promesas, pues mi salvación viene solo del Señor, ¿no? ¿Y cuántos dicen amén? Y todos los pececitos, amén. Entonces el Señor, yo me imagino como diciendo, tenés sanata, qué guitarrero, qué tipo imbancable, mira. Sácalo y vemos qué hace. Entonces el Señor ordenó al pez escupir a Jonás sobre la playa. Ustedes se dan cuenta de un tipo que yo creo que era sincero Jonás con su oración, ¿eh? Y acá dice que realmente esta oración llega a Dios, hasta tal punto que Dios cambia la historia de Jonás. Yo creo que era un tipo sincero, pero era un tipo que nunca discutió su ideología, ¿no? Entonces el Señor por segunda vez le dice, anda a Nínive, y él va a Nínive. ¿Pero a qué va a Nínive? A decirles que Dios los iba a destruir. Yo me imagino a Jonás diciendo, ¿saben qué? Esta ciudad va a ser destruida en 40 días. ¡Ah! Tomá, ¿no? Todos ustedes que se mueran. Y se dio media vuelta y se fue, y viendo cómo todos entraban en pánico, diciendo que lo destruya. El problema es que cuando la gente entra en pánico, Dios perdona a la ciudad de Nínive. Y ahí Jonás se queda como diciendo, pará, ¿no era que los ibas a destruir en 40 días? Yo les avisé para que por lo menos, no sé, la última semana hagan las comidas que les gustaba, ¿viste? Que vayan a visitar a los seres queridos por última vez, ese tipo de cosas, pero destruirla tenés que destruir. ¿Ves? ¿Para qué no? Yo no quería venir acá porque vos los ibas a perdonar. ¿Ves? ¿Para qué me hace venir? No, hay que matarlos a todos esto. No, que no quede ninguno. ¿Ves? Entonces si los perdonás, entonces yo sabía que vos eras misericordioso. ¿Ves? ¿Para qué me haces ir? Porque yo sabía que los ibas a perdonar y no está bien que los perdones. ¿Para qué fui entonces? ¿No? Yo pensé que los íbamos a matar, que sufran, que se quemen, que haya olor a carne asada. Y al final vos los terminás perdonando. ¿Para qué voy entonces? ¿Viste? Al final perdonás a cualquiera. ¿Viste? Increíble la postura ideológica de Jonás, ¿eh? Pero miren, se los leo, ¿no? Esta vez Jonás obedeció al mandato del Señor y fue a Nínive, una ciudad tan grande que tomaba 3 días recorrerla. El día que Jonás entró a la ciudad, proclamó a la multitud. Me encanta esta parte, proclamó, gritó Jonás. Yo me imagino feliz, ¿no? Dentro de 40 días, Nínive será destruida. Eso es lo que proclamó. Nunca habló de misericordia ni de que se arrepientan, nada. Entonces la gente de Nínive creyó en el mensaje de Dios, tan sencillo como eso, y desde el más importante hasta el menos importante declararon ayuno y se vistieron de tela áspera en señal de remordimiento. Cuando Dios vio lo que había hecho y cómo habían abandonado sus malos caminos, cambió de parecer. ¿Saben por qué? Porque Dios no tiene ideología. No existe una fe ideológica. ¿Está bien? Si Dios tuviese ideología, no hubiésemos permanecido con vida ninguno de nosotros, ¿no? Entonces Dios cambia de actitud, perdona, cambió de parecer y no llevó a cabo la destrucción con los que los había amenazado. Este cambio de planes molestó mucho a Jonás y se enfureció Jonás. Entonces le reclamó al Señor, Señor, ¿no te dije antes de salir de casa que tú harías precisamente esto? Yo no quería venir a Nínive porque vos los ibas a terminar perdonando. Por eso huí a Tarsis. Sabía, encima le echa la culpa a Dios. ¿Ves? Por tu culpa yo huí a Tarsis, ¿no? Porque si yo sabía que si iba a Nínive vos los ibas a perdonar, y la verdad que no merecen ser perdonados. Sabía que tú eres un Dios misericordioso y compasivo. Buenísimo, si sabés que Dios es
Un Dios misericordioso y compasivo, ¿por qué te preocupa que haya sido misericordioso y compasivo? Lento para enojarte y lleno de amor inagotable. ¡Qué verso! ¿No? A mí me encanta cuando hay iglesias que hablan del amor de Jesús, pero son los primeros en ser duros con alguien diferente. Estás dispuesto a perdonar y no destruir a la gente. Entonces, si vos sabés que Dios es así, da gracias, porque te tendría que haber destruido a vos, te tendría que haber dejado que te mueras de hambre ahí dentro del pez, ¿no? Pero justamente porque es misericordioso, compasivo, lento para enojarse, lleno de amor inagotable, dispuesto a perdonar y no destruir, es que a vos te salvó, como a vos te salvó por desobediente, también salvará a Nínive por desobediente. Ahora miren lo que es la ideología, mis amigos y mis amigas, miren lo que es la ideología. La ideología es tan fuerte en nosotros que preferimos morirnos antes de cambiar de parecer. ¿Saben la cantidad de cristianos a los cuales nosotros podríamos discutir algún tema que prefieren morirse antes de cambiar de parecer? Jonás le dice a Dios, quítame la vida ahora. Prefiero estar muerto y no vivo si lo que yo predije no sucederá. ¿Sabes lo que dijo Jonás? Matame a mí, porque no quiero ver que esta gente se salve. No quiero ver que los perdones. Prefiero morirme antes de ver que perdones a Nínive. Miren si esto no es ideología. Y sigue la historia. El Señor le dice, ¿por qué te parece bien enojarte por esto? Entonces Jonás se fue al oriente de la ciudad e hizo una enramada. Para cómo se va ofendido, Jonás se va ofendido, hace una choza para quedarse mirando a ver cómo Dios los iba a perdonar, ¿no? Y dice, bueno, acá ya conocemos la historia que Dios hace crecer una planta que lo protege del sol. Pero esta planta que trae alivio a Jonás termina siendo destruida por un gusano y ahí es cuando Jonás estalla, ¿no? Entonces, cuando Jonás, dice, el sol pegó sobre su cabeza hasta que se sintió tan débil que deseaba morirse y exclamó, es mejor morir que vivir así. Entonces Dios le dice, ¿te parece bien enojarte por una planta que murió? Es decir, ¿te parece bien? Y yo imagino a los cristianos con ideologías muy fuertes, que hablan de un Dios compasivo pero no permiten que sea compasivo con nadie, que hablan de un Dios perdonador pero no perdonan a nadie, que hablan de un Dios de amor pero la iglesia está desprovista de amor, que hablan de un Dios de segundas oportunidades pero no se la van a dar a nadie esa segunda oportunidad, que Dios, después lloran porque una planta se secó, lloran porque el templo se cerró por la pandemia, lloran cuando en realidad nunca se preocuparon por nadie, lloran porque ahora no tenemos culto. Y el Señor le dice, ¿te parece bien enojarte porque la planta se murió? Me encanta Jonás, le dice, claro, por supuesto, pobrecita la planta, ¿qué culpa tiene la planta? Se secó por la planta. ¿Sabes cuántas plantitas hubiese hecho en su vida? ¿No? Estoy tan enojado, le dice Jonás, que quisiera morirme. Entonces el Señor le respondió, sientes lástima por una planta, aunque tú no hiciste nada para que creciera. Creció rápido y murió rápido. Pero Nínive tiene más de 120.000 habitantes que viven en oscuridad espiritual, sin mencionar todos los animales, ahí le pone también la pizca ecológica. ¿No debería yo sentir lástima por esta gran ciudad? ¿No? ¿Puede existir una fe ideológica? ¿Qué piensan de esta historia? ¿Se ve clarito la ideología de Jonás? Clarito, que su manera de pensar la discutió con Dios y la mantuvo hasta tal punto de pedirle por segunda, en realidad por tercera vez, dentro del barco, frente a la discusión con Dios y frente a la muerte de la planta, le pide a Dios que lo mate. Miren, estaba dispuesto a morir 3 veces. Y aparte me encanta la oración llena de un montón de cosas que después no pone en práctica ninguna Jonás, ¿no? De este Dios misericordioso, pero no quiere que sea misericordioso, perdonador, pero no quiere que sea perdonador, amante incondicional, pero no quiere que ama a nadie, ¿no? Ideología tan fuerte que puede ubicarnos en un lugar tan parecido a Jonás. ¿Qué piensan de esto? Jonás es el reflejo de... Perdón. No, habla tranqui. Que Jonás es el reflejo de varias iglesias hoy en día, pienso, ¿no? O de nosotros, ¿no? O de nosotros que debemos tener ideologías que no nos damos Totalmente. cuenta que tenemos.
Yo creo, Adri, que veo esto y pienso no sé si está bien usada la palabra, pero pienso qué flexible es Dios al lado de nosotros, ¿no? Y qué, no sé, qué fortaleza hay que tener para, siendo Dios, permitirte cambiar de opinión. Nosotros a veces nos cuesta horrores admitir que cambiamos de opinión o desandar algo, ¿no? Sintiéndonos poco congruentes o teniendo miedo o siendo orgullosos y sin embargo Dios se lo permitió con tanta libertad, ¿no? Es como que, no sé, nunca había pensado esta historia de esta manera, de hecho nunca le di mucha bolilla, y me sorprendió, me sorprendió verlo de esta manera, la verdad que me encantó. Así, aparte, qué bueno que nosotros no somos Dios, ¿eh? Porque si no mataríamos a todo el mundo, no quedaría ninguno, ¿no? Es decir, nosotros no le daríamos oportunidad a nadie, pero nos llamaríamos perdonadores. ¿Vieron como en Crónicas de Narnia, ¿no? Está el perdonador, ¿no? Nosotros nos llamaríamos el misericordioso, el perdonador, pero mataríamos a todo el mundo lo que piense diferente a nosotros, ¿no? Sí, Fer. Creo que hasta cierto punto sí en la fe tiene que haber absoluto, yo creo, pero no todo. O sea, la humanidad y las cuestiones humanas son tan complejas que no todo puede ser blanco y negro. O sea, está lleno de matices, de áreas grises, salud, que en realidad no todo puede ser. Siento que el cristianismo muchas veces trata de buscar absolutos en cada tema y no, yo pienso que no estaría bien porque hay muchas áreas grises, o sea, muchos matices que no se pueden definir en una postura 100% acá o 100% acá. Pero mira, yo creo que la fe no puede ser ideológica. La fe es la confianza y la puesta en práctica de esa confianza y esa seguridad que nos da poner a Jesús, a Dios, en el primer lugar. Eso no tiene que ver con la ideología. La ideología viene después. Son las posturas que yo tomo adquiriendo un pensamiento que tiene que ver con el cristianismo o la religión. ¿Está bien? Para mí, la fe no es una ideología. Pero lo que yo pienso acerca de los divorciados, sí. Lo que yo pienso acerca de la homosexualidad, sí. Lo que yo pienso acerca de la Santa Cena, o lo que yo pienso acerca de un montón de cuestiones que tienen que ver con la práctica de la vida cristiana, se transforman en ideologías. ¿Está bien? Hasta tal punto de yo adquirir una postura ante la vida donde ahí sí me pongo rígido. ¿Está bien? Y no admito discusión sobre temas que debería admitir discusión. O por lo menos tendría que tener una postura como Jesús nos pide que tengamos, de que no miremos el error ajeno, que analicemos nosotros nuestros propios errores. Pero yo creo que la fe, que es la confianza absoluta hacia Dios, no es una cuestión ideológica. ¿Está bien? Es confianza, es decir, en la fe hacia Dios. Lo que significaría, ¿saben por qué digo que no es una ideología? Porque si yo tengo fe en Dios y Dios me dice, yo odiando Nínive, Dios me dice, ¿vos tenés fe en mí? Sí. ¿Yo soy tu Dios? Sí. Entonces anda a Nínive y perdona. Yo, como tengo a Dios como Dios, y Él es mi Señor, y yo le sirvo, debería ir a Nínive. Y cambiar mi forma de pensar con respecto a Nínive. ¿Se entiende? No sé si se entiende. Sí, claro. Porque la fe es donde yo ubico a Dios y mi confianza y mi entrega absoluta hacia Él. La ideología viene después, es lo que yo pienso de Nínive. Pero si yo tengo fe en Dios, lo que Dios me mande a hacer lo debería hacer. ¿Está bien? Hasta tal punto de modificar mi pensamiento. ¿Está bien? Es decir, si nosotros leemos en la Biblia que no podemos juzgar a nuestros hermanos, no debería existir ninguna iglesia que juzgue a un hermano o una hermana, porque entonces estás contradiciendo la palabra. Sin embargo, el juzgar a los hermanos se transformó en una cuestión ideológica. Lo hacemos así como Nínive debería ser destruida, nosotros vamos a juzgar a los hermanos, contradiciendo la voluntad de Dios. ¿Está bien? ¿Alguien quería? Oski, ¿querías hablar? Veo a Oski y veo a David también, ¿no?
Creo que David levantó primero, ¿no? Ok, David. Bueno, a mí me quedaron como dos ideas sueltas, ¿no? La primera es pensar, me pregunto si la ideología no es obstáculo para la fe, en el sentido de que la fe llevaría por esos, no sé, nos tendría que llevar más allá de la ideología, ¿no? Y después la otra idea que me quedó es la de, bueno, si pensamos que no puede existir ese lugar neutro, ¿no? Ese lugar como puro, no sé, por así decirlo, en el cual no hubiera ideología. La cuestión estará quizás en que nuestra ideología no sea tan rígida, tan poco flexible, que no nos permita desarrollar nuestra fe. Como que se me quedaron ahí estos dos como contrapuestos. De hecho, mirá, yo creo que no puede existir, ¿está bien? Y de hecho Jesús es el claro ejemplo. A Jesús vienen y le dicen, ideología, che, ¿cómo puede ser que tus discípulos estén comiendo sin antes haber hecho el rito de la purificación de sus manos para comer? Y Jesús le dice, dejate hinchar. Más o menos, le responde así, en argentino, dejate hinchar, no jodás, ¿entendés? Dejalos comer tranquilo. ¿Sabes por qué? Porque era la ideología versus discutir las ideologías. A Jesús también lo critican porque sana a un enfermo el día sábado que no podía hacerlo. Ideología versus relativizar las ideologías. Jesús hace un montón de cosas que tienen que ver con destruir ideologías. Ahora, no significaba que entonces no tengamos reglas. Lo que significa es que estas reglas nunca tienen que ser más importantes que nuestra misión, que es el de amarnos los unos a los otros. ¿Está bien? Entonces, si yo tengo una ideología tan fuerte, que me siento reobediente hasta tal punto de dar oraciones espectaculares como la de Jonás, pero que no amo, porque el amor es lo que destruye la ideología. El mismo amor que tuvo, fíjense, en contracara tenemos a Abraham, vuelvo al mismo que lo dije 20 veces, ¿no? Pero no importa. Abraham intercediendo delante de Dios para que perdone a Sodoma y Gomorra. Si hay por lo menos 5 justos perdonados. ¿Está bien? Abraham sabía que lo peor era Sodoma y Gomorra. Sin embargo, él se corre de creer de que Sodoma y Gomorra merece la muerte y por lo menos intercede varias veces delante de Dios para que los perdone. Esa es la actitud correcta. No significa que Sodoma y Gomorra puedan hacer lo que quieran. Lo que significa es que haciendo lo que quieren, yo tengo una mirada misericordiosa, porque de última Dios es misericordioso y yo tengo que ser como Él. Y ahí el amor no puede transformarse de vuelta en una ideología, en el sentido de idea fundamental que regula, como No, ¿sabes por tengo qué? que amar a todos y Bueno, no pero sé, el no. amor es mi ideología. Pero fíjate que no, porque el amor es algo abierto, no es algo cerrado. ¿Está bien? No es una regla. Si yo te digo tenés que amar, y vos me decís, bueno, pero ¿cómo hago para amar? No, no te puedo explicar cómo. Pues yo no sé cómo hacer para amar. ¿Viste? Es decir, tendrás que perdonar, tendrás que tener misericordia. No se transforma en una ideología, se transforma en una fuerza. ¿Está bien? Ahora yo no sé en qué momento deberás amar y de qué manera deberás amar, porque aún observando a Jesús no fue una persona amorosa de la misma manera en todas las circunstancias. Hay veces donde dijo no te amo, ¿está bien? Hay circunstancias, perdónenme, pero Jesús dijo, ya ustedes, si es por mí los mato. Cuando le dijo, si ustedes tocan uno de mis pequeños, mejor te sería que te ates una soga en el cuello con una piedra y te tires al fondo del mar, es porque Jesús dijo, hay límite para las cosas. Si tocas uno de mis pequeños, ahí está el límite. Mejor sea que te mueras, ¿no? Que te ates una soga en el cuello y te tires al fondo de la mar, o que los demás te tiren. Está discutido ahí. ¿Está bien? Pero no se transforma, porque si nosotros transformamos el amor en ideología, yo te tengo que decir, vamos a hacer una regla, ¿no? En tal circunstancia tenemos que hacer tal cosa, en otra circunstancia tenemos que hacer otra, ¿no? Y la verdad que ahí sí se transformaría como una estructura religiosa. ¿Está bien? El amor es algo que fluye, orgánico, que aparece, que no sé, si me preguntás a mí cómo tengo que amar yo a
a Bombero que está ahí, la verdad que no sé cómo lo tengo que amar, pero en el momento que surja la situación, lo amaré. ¿Está bien? ¿Cómo me tienen que amar a mí? No sé, pero en el momento que surja, demuestren mi amor. ¿Está bien? A veces el amor es decir no. No. ¿Entendés? En esta no te acompaño, no me parece que estás haciendo las cosas bien, no. Y a veces el amor es, dale que te ayudo con esto. A veces el amor es, más vale que cambies, porque si no te reviento. Y eso es amor. Y a veces es, mirá, en esto contá conmigo, contá con mi comprensión. Es decir, el amor es algo raro. ¿Está bien? Si lo transformamos en reglas, si hacemos una listita, lo estamos instituyendo, se vuelve un amor institucional, tarde o temprano pasa a ser religión. Y pasa a ser ideología. Entonces la ideología, sí. por un lado, sería obstáculo para la fe, y igual me hacías pensar con esto que decías en aquellas cosas que tenemos como ideología, pero que ni nos damos cuenta, ¿no? Que operan ahí silenciosas y decimos, no, esto no es ideología, yo no tengo ideología, pero en realidad después operamos desde la ideología. Sí. Mira, si yo te digo de que un domingo por mes vamos a celebrar la Santa Cena, al cual vos vas a recibir una copita y un pedacito de pan, y cuando yo te diga tenés que comer el pan o beber la copa, y después lo tenés que poner cuando lo pasan a buscar, no nos dimos cuenta, y algo que tenía que ser espontáneo, sentido, de honra, lo transformamos en un rito, al cual desprovisto muchas veces de lo que significa realmente y del cariño que tendríamos que nosotros poner. ¿Está bien? Lo transformamos en ideología. Porque yo iba a una iglesia donde el domingo de la Santa Cena se llenaba la iglesia con gente que después no venía nunca. Y no tenías ni la más pálida idea de quiénes eran, ni nunca habían entendido que estaban para servir a un hermano en necesidad. Sin embargo, el domingo de la Santa Cena se llenaba la iglesia. ¿De qué servía esa Santa Cena? Decime. De nada. Pero se había transformado en una regla fundamental. ¿Está bien? ¿Sí? Ahí es cuando la fe se vuelve ideología, se vuelve estructura, se vuelve regla, se vuelve comida desabrida. Sal que no sala, diría Alex San Pedro, ¿no? ¿no? Es decir, se vuelve una lámpara que no ilumina y se vuelve sal que no sala. ¿No? Que tenemos mucho de esto nosotros, muchísimo de esto. Por eso quería tocar este tema. ¿Alguien más? Si no, ya vamos cerrando. Yo, Adri. Sí, Oski. Perdón, lo hago cortito, pero me quedé pensando a raíz de todo esto un poco en, no sé si quiera mencionarlo, si viene al caso, pero los mártires en la antigüedad cuando morían por su fe, que llevaban todo hasta las últimas consecuencias, y hoy en día, de qué manera por ahí la ideología está tan mezclada con la fe, en que no somos capaces de siquiera dudar de lo que pensamos o dudar de nuestra fe, y estamos todo el tiempo buscando imponer una verdad absoluta, ¿no? Y seríamos capaces hasta de morir por eso y llegar hasta la tumba manteniendo esta idea porque pienso que esta es la verdad, ¿no? Que de alguna forma se retroalimenta todo el tiempo con esta idea de que si sos fuerte en la fe, vas a mantenerlo hasta las últimas consecuencias. Y no sé, es como que me hace ruido ahí, digo, puede llegar a la situación de estar tan mezclada la fe con la ideología porque confundimos esas reglas y esos dogmas con la fe genuina. Y cómo puede terminar en algo tan desastroso como lo que vemos muchas veces. Sí, bien. Y en Jonás te das cuenta que el tipo no tuvo ningún reparo de hacer una oración increíble, pero nunca tocó su ideología. En toda la oración, que fue una oración increíble, de 15 versículos, no sé cuántos son. Y sin embargo, él nunca discutió su ideología porque para él estaba bien lo que él estaba pensando. Se pelea con Dios en dos oportunidades. Primero cuando Dios perdona a Nínive y segundo cuando después seca la planta. Es decir, fíjate que no había un reconocimiento de la ideología en Jonás en ningún momento, porque la ideología se nos impone y no lo podemos dominar, nos domina ella a nosotros. Los Ospino querían decir algo.
Bueno, realmente lo que quiero es como despejar o conocer tu posición en cuanto al el tema de la ideología creada con el tema del Espíritu Santo, ¿no? Sostener ideas, porque el Espíritu Santo nos reveló, el Espíritu Santo nos dijo, y pareciera que últimamente el Espíritu Santo se llenó de, yo no sé si una carta abierta a todo lo que sean las ideologías en cuanto a doctrina, porque también esas ideologías, creo yo que lo peor es que se han adoctrinado y es lo que sostiene muchas veces la iglesia, ni siquiera la fe ni el amor, sino esa parte. Entonces quería como, escucharte, cómo mirarlo, porque hay gente que sostiene que el Espíritu Santo, y me lo dijo, y lo reveló, y él lo sostiene, y no sé qué. Entonces era eso, Adrián. Es buenísimo lo que decís. Es increíble cuando nosotros nos llenamos la boca diciendo que el Espíritu Santo guíe este momento, que el Espíritu Santo habla en nuestro corazón, que el Espíritu Santo guíe nuestros pensamientos, y justamente el Espíritu Santo es ideológico. Es decir, el Espíritu Santo piensa igual que mi ideología. Es como si Jonás hubiese dicho, y Espíritu Santo, habla mi corazón. Gracias, Espíritu Santo, matemos a Nínive. ¿No? Justamente el Espíritu Santo respondía a la ideología de Jonás. Increíble, ¿no? Increíble, porque yo he escuchado barbaridades en nombre de Dios, barbaridades en nombre de la guía del Espíritu Santo. ¿Sabe cuáles son esas barbaridades que responden a nuestras ideologías? Cuando a mí escucho a un pastor que dice, en mi iglesia no aceptamos el pecado, yo digo, chao, sonado. ¿Entendés? Hay dos frases que yo digo, esa iglesia debe ser re tóxica. Primero, una iglesia que dice, en mi iglesia no aceptamos el pecado, y en mi iglesia se predica la sana doctrina. Dos frases matadoras llenas de ideología. Cuando alguien te dice, en mi iglesia se predica la sana doctrina, vos decís, lo que debe ser esa iglesia. Porque justamente debe estar cargada de ideología, en nombre de Dios, cargada de ideología. Y si en mi iglesia no se acepta el pecado, hermano, ¿quién tenés? ¿Los ángeles del cielo en tu iglesia? No, en mi iglesia somos... En mi iglesia no es que se acepta el pecado, nosotros somos pecadores. Y yo puedo confesar mi pecado, puedo trabajar mis debilidades, puedo enfrentar lo que me ata, hasta pedirle ayuda a hermanos que sean mis guardianes, mis consejeros, lo que quieran. Pero una iglesia que ostenta decir nosotros no pecamos, nosotros predicamos la sana doctrina, olvídate. Lo que te están diciendo es como la oración de Jonás, llena de palabras, pero justamente desprecian esa guía del Espíritu Santo. El Espíritu Santo, si nos guía, anota esto, Meli, si el Espíritu Santo guía a la iglesia tiene que tener un pensamiento crítico. ¿Sabes por qué? Porque el Espíritu Santo te lleva a la verdad, por consiguiente te hace discutir las cosas establecidas por la religión. Si el Espíritu Santo no solamente alimenta tu ideología y no te hace discutir por qué pensás como pensás, vos no le estás dando lugar al Espíritu Santo. Vos lo que estás haciendo es alimentando la ideología. ¿Sí? Luisa. Podemos decir entonces que todo lo que se aleje de la esencia del amor de Dios es una ideología. Exacto, yo creo que, no es así, yo lo que creería que todo lo que se aleje del amor como esencia y corazón del Evangelio puede terminar alimentando una ideología entonces. ¿Sabes por qué? Porque nos alejamos del amor, nos alejamos de Dios y queda nuestro propio pensamiento. Entonces construimos un cristianismo basado en nuestra propia opinión. ¿Sí? Pero sí. Bombero, apaga el incendio, bombero. Hola, Adri. ¿Cómo estás? Bien, bien. Pensaba un poco esto de... Se me mezclan dos cosas, la fe por un lado y la ideología por el otro. Y un poco a lo que decían antes. La ideología, tomándola como convicción, es esto que muchas veces estamos como cerrados porque siendo una convicción tenemos la certeza de que nadie puede decirnos que estamos equivocados de algo en lo que creemos, sea lo que sea.
Y se me mezcla un poco porque, como decía antes, es como que la fe, la ideología muchas veces, o la fe muchas veces la usamos como títere para manejar la ideología, no esto que venían diciendo. Y ahora se me mezcla, me genera una duda, ¿en qué, dónde termina la fe y empieza la ideología o viceversa? Bien. Yo te digo, ¿sabes en qué? En la capacidad que vos tengas de ser dócil al Espíritu Santo. Realmente, no por palabra. Mira, Jesús sabía que la ideología era de que vos no podías compartir un espacio con los pecadores. Sin embargo, Jesús se sienta a comer con ellos. Y estaba esperando que todos digan, qué bueno Jesús, bien, qué bueno que estás rodeado de pecadores, así ellos pueden escuchar acerca del amor. Sin embargo, la ideología los llevó a hacer una mirada tan estricta que en lugar de alegrarse, lo criticaron. ¿Está bien? Si vos tenés fe, sos dócil. ¿A qué? A que te abandonás ese pensamiento que te inculcaron que toda la persona pecador merece la muerte y te alegrás si es perdonado. Esa posibilidad de modificar tus pensamientos, de modificar tus posturas, tiene que ver con dejarte guiar por el Espíritu. ¿Está bien? ¿Qué pasaría si en Cor, no sé, ¿no? Viene alguien que estuvo preso 10 años por robo y asesinato y el Señor nos dice, recíbanlo, hónrenlo. En Cor lo recibiremos. Bueno, pero ¿por qué es esto? Porque estamos constantemente discutiendo lo establecido, hablando de que tenemos que amar al diferente, ¿está bien? Estamos constantemente en movimiento de nuestras estructuras. No hay nada rígido. ¿Está bien? Pero en otra iglesia, si alguien dice, un muchacho dice, me parece que me gustan los hombres, a partir de ese momento queda relegado, no va a trabajar, no va a ser sacado del ministerio y discutido. Casi seguro que se termine yendo lastimado, porque es tan estricta la estructura que no permitiríamos modificarla. ¿Y quiénes somos nosotros para decir que Nínive merece la muerte? ¿Está bien? ¿Quiénes somos nosotros? Somos barro nada más. ¿Está bien? Sí. Muy bien, ¿alguien más? Parece que gustó este tema, ¿no? De ideología. Muy bien. Espero que podamos, ¿saben qué? Esto tiene que servir, en lugar de debilitar nuestra fe, todo lo contrario. Analizar cómo pensamos y cómo actuamos fortalece la fe. Anota ahí, Meli. Antes decíamos, diga a los hermanos que tiene a su lado, ahora cambiamos, decimos, anotá Meli, porque después lo va a publicar en las redes sociales, ¿no? Ya me olvidé lo que dije, ¿no? Porque me toma así el espíritu y digo palabra rema, y después me olvido, ¿no? Pensar en cómo pensamos y cómo actuamos. Analizar en cómo pensamos y cómo actuamos, en lugar de debilitar la fe, la va a fortalecer. También fortalece nuestra fe. Al contrario de lo que sostiene la ideología, que nada tiene que ser discutido, nuestra comunidad va a ser una comunidad que va a discutir aún lo indiscutible. ¿Saben para qué? Para que se fortalezca la fe. Es decir, todo lo contrario, aún podemos ir a Jesús a decirle, perdón, ¿puedo meter el dedo en tu mano? Por más que después el Señor nos diga, bienaventurado el que cree sin ver, yo me imagino todos como mirando a Tomás como diciendo, tuviste que meter el dedo, y Tomás mirando como diciendo, yo lo metí, ustedes no. Es decir, todavía tengo la sensación en mi mano que lo metí, así que embrómense si ustedes no tuvieron esa sensación. Yo debo ser sincero que yo hubiese sido Tomás, yo lo hubiese dicho, Señor, ¿te puedo tocar? De curioso nada más, de que después alguien me discuta que no, era translúcido Jesús. No era translúcido, si yo lo toqué. Buenísimo para Jonás, ¿no? Que a través de Jonás sabemos que no era translúcido, no era un fantasma, no era un espíritu, era un cuerpo diferente, pero porque hubo alguien que para la religión se equivocó, pero era curioso, se hacía preguntas, tenía una fe débil. Bienvenidos al club de los que tenemos la fe débil y nos tenemos que hacer un montón de preguntas y discutir un montón de cosas.
porque después son los que nos preguntan a nosotros, ¿no? De si cuando tocaste, ¿qué tocaste? ¿Era suavecito? ¿Era humo? ¿Era tipo holograma? ¿O realmente era un cuerpo? Solo Tomás puede respondernos. Entonces, bienvenidos sean por los Tomás. ¿Está bien? Y que esta enseñanza de Jonás nos sirva para salir de nuestra propia opinión y realmente pedirle al Espíritu Santo que guíe nuestros pensamientos. Porque casi seguro que si el Espíritu Santo guía nuestros pensamientos, vamos a tener misericordia, vamos a perdonar, vamos a enojarnos menos, es decir, las características de Dios van a estar en nosotros. ¿Sí? Muy bien, mis amigos, mis amigas, que bueno, ¿querían decir algo? Sospina, ¿querían decir algo? Vi la mano levantada. ¿No? Ok, bueno, muy bien. Espero que haya sido de bendición y en vamos a detener la grabación.